Romancero viejo. Un caballero bajaba por un altozano a lomos de su corcel. Era joven y, sin embargo, parecía viejo. Iba pobremente ataviado, aunque se veía que había venido a menos. Su capa era buena, pero muy usada, y su traje ya estaba deslucido, igual que su sombrero. Había venido de muy lejos y hacía casi 20 años que faltaba de su casa. Fue a hacer la guerra, como tantos otros, pero no se enriqueció. Venía pobre y solo le quedaba el solar de sus mayores. Adosinda estaba sentada haciendo girar la rueca, mientras su doncella Leocracia la miraba. Afuera llovía y, como cada tarde y al véspero, se reunía el ama con la criada junto al fuego en invierno y en el jardín en verano. La gran casa estaba algo destartalada, así como sus corazones. Hacía 20 años que se había batido la desgracia sobre ellos. Los padres, señores del feudo, habían muerto y el mayor de sus hijos había partido. Fuera de la villa sirviendo al rey. Su vida restaba allí. Adosinda y su cuñada hacía tiempo que estaban solas. El semblante de Adosinda era hermoso, pero la señora estaba triste y su traje oscuro le hacía parecer una mujer mayor de lo que era. Porque la dama era joven, su desdicha era aún mayor, pues no había tenido hijos y en la casa solo había una hija de los señores, Digna, que era apenas una niña cuando quedó huérfana. Ahora contaba la joven con 16 años y veía en Adosinda, que tenía 28, una madre. La llegada del caballero al que creían muerto en la gran casa trastocó todo. El que había sido el héroe soñador volvía como un mendigo, apenas con un caballo y lo puesto. Despreciado de todos y harto, como los grandes señores de antaño, como aquel emperador ruso que perdió en Sebastopol y fue su ruina. Adosinda, Digna y Leocracia eran las 3 mujeres a las que él, como varón de la casa, iban a ser sacrificadas. Su honor, el de su casa, lo requería. No importaba que ellas valieran más que él, con sus grandes cualidades como mujeres. Estaban sujetas al hombre de la casa y le servían. En cuanto llegó y le reconocieron, entre grandes gritos de alegría, se instaló el nuevo régimen. Adosinda, al ser la mayor, fue la que tuvo el derecho de sentarse en la mesa, enfrente de él, y compartir sus derechos como dueña. Digna, como dama más joven, estaba a un lado de su hermana mayor. La criada le servía. Al ver la pobreza de su casa, el caballero se quedó triste. Comían de lo poco que daba la huerta y sus animales de granja, y los que habían arrendado apenas daba para vivir. Cosían sus vestidos, solo salían para ir a misa. Eso era todo el esplendor. Aquella misma noche de su llegada, se extendió un mantel de fino hilo con cubiertos de plata y se puso sobre la mesa una sopa, vino, agua y un pollo con fruta. Adosinda no dijo nada. Miraba ese heredero de la gran casa, que no tenía nada en las alforjas, solo una cruz de plata y ni siquiera una muda de ropa. Pero él
No iba a trabajar como labriego. Su escudo de armas le impedía ser un campesino. Adosinda había hecho economías durante años y esa dote que iba a servir para Digna sería para el señor de la casa. Digna era hija de la casa y parecía una pariente pobre. Adosinda, su cuñada, la miraba con pena. Apenas tenían trajes en su baúl, menos que una burguesa y apenas más que una campesina rica. La casa de los Trevago había luchado a favor del rey don Pedro y don Ramiro había escogido el bando perdedor. Había vencido don Enrique de Trastámara. La ruina fue total y veíase el caballero ahora reducido a ser un noble rural. Tantas esperanzas que su padre, el señor de Trevago, don Alfonso, había puesto en sus dos hijos, don Sancho y don Ramiro. Ramiro recordaba muy bien la última vez que estuvo en la mansión, a lo que todos recordaban de la casa. Entonces era rica y los lugareños la respetaban. Su padre don Alfonso, enfermo ya de la enfermedad que le llevaría a la tumba, puso sus esperanzas en su hijo mayor, don Sancho, el marido de Adosinda, mientras que el menor, don Ramiro, era aún muy joven y recogía las obras del mayorazgo. La hija de la casa Digna era aún muy niña y apenas se daba cuenta de nada. La mujer de don Alfonso murió en esos días de una enfermedad del pecho y su marido no tardó en seguirla. Adosinda se hizo cargo de todo y cuando los dos hijos recibieron la bendición del padre, don Ramiro sintió que algo trágico estaba por suceder. Habían elegido mal. Su hermano se fue y yo no tardó en marchar. Entonces no sabía que la separación iba a ser larga y que sucedería en el mayorazgo. Sería su ruina de la casa. Un mes después se hacían los preparativos para el compromiso de Digna, la hija de la casa, con un rico terrateniente sobrino de un gran señor de la comarca. Todos estaban felices del enlace, todos menos Digna. Ella no era feliz. A sus 16 años aún soñaba con un príncipe, pero la realidad era otra. Si la casaban era por necesidad. Necesitaban dinero y ella era lo único de valor que tenían por negociar. Pero entonces el novio se excusó porque tenía que partir lejos, por orden de su padre. Todos se dieron cuenta que no le gustaba la dote de la novia. Aunque joven y bella, no pudo aportar nada y él buscaría por otro lado una novia más rica. Digna había perdido todo por el mayorazgo. La vergüenza que sintió fue tal que corrió escaleras arriba a su habitación. El conde de Trévago, don Ramiro, le retó a duelo al ofensor. El duelo acabó con la ofensa, pero el daño ya estaba hecho. Al cabo de un año, Digna se casó con un militar amigo de su hermano que se prendó de la belleza de la joven. No era rico, pero por lo menos la amaba. Vivirían cerca. Digna se resignó. A los 18 años se quedó viuda. Se sintió morir. A la edad en que muchas mujeres empiezan la vida, ella parecía ya conocerlo todo. Al menos había tenido un marido amante. Pero al no tener hijos se quedaba sola y esta vez no quería volverse a casar. Así que volvió a su casa. Cuando volvió a la mansión familiar se encontró con un cuadro lamentable. El heredero de la mansión, su hermano Ramiro, no había querido aceptar ingresar en la corte del rey Enrique de Trastámara por orgullo y altivez. Su cuñada Adosinda estaba enferma y Leocracia se multiplicaba para asistirles. La vuelta de Digna hizo que ella se convirtiera en una bendición. Comían de la huerta y de lo poco que le rentaban unas tierras. Ramiro se había casado con una doncella que pensaba rica,
pero de muy baja extracción. Gracias a ellos podían sobrevivir. Era una moza gorda y desvergonzada que trataba muy mal a su esposo. Además, había tenido un hijo. Ramiro no quería al niño. 20 años dan para mucho y a veces son una eternidad. En la mansión de los Trévago habían pasado tantos acontecimientos que era difícil pensar que se trataba de la misma casa. Adosinda había muerto hacía años, Leocracia era ya muy vieja y el señor estaba viejo y enfermo. La sin par Digna, en otro tiempo belleza de la comarca, era ahora una mujer madura y amargada. A veces sentía que la vida le había quitado todo. Su cuñada era la que llevaba la casa y les dominaba, la mujer de don Ramiro. El hijo se había ido, todo dependía ahora del dinero de una campesina. Ella había conseguido conservar con el mayorazgo y un día su hijo sería el señor de la villa. En su casa ocupaba la mejor alcoba, aún así seguía siendo de maneras bajas. Nunca había podido tragar a Digna. Con sus trajes sencillos la apabullaba, a pesar de que ya no era joven, tenía más encanto. La señora tocaba el clavicordio y hablaba francés. Cosía sus vestidos, bordaba, pintaba y sabía mantener una conversación agradable y atractiva. Aquel día era sábado y estaban cenando todos a la mesa del comedor. Era invierno y hacía mucho frío. La criada servía la cena, solo una sopa de cebada y algo de pescado. Don Ramiro estaba resfriado y tosía, y su mujer estaba pendiente de su hijo, que había vuelto. Digna también comía en silencio. Como era Navidad, la gran chimenea estaba encendida, pero no había alegría, y Digna se acordó de otros tiempos, cuando era niña y vivía en sus padres. Su padre le había regalado un caballo y su madre un vestido azul. Después de la misa, comieron en torno a la mesa y cantaron adiós, y también recordaba cuando Sancho, su hermano, trajo a la gran casa a Adosinda, la noble doncella tan bonita. Digna supo que en ella tendría la hermana que nunca tuvo y que luego, muerta, la recordaría siempre. La hizo de madre. También miraba el sitio de su amiga, a la que quiso tanto. Su vestido era elegante, uno de los de su madre, pero allí no había nada que celebrar. Al terminar, se despidió de su hermano y sobrino y se fue a su alcoba. La de Digna estaba ahora vacía y fría, llena de recuerdos. Rezó Digna y se echó en el lecho frío. Acudió Leocracia, la fiel sirvienta, le cepilló el pelo y le trajo un vaso de leche. Pero apenas hablaron, las dos estaban tristes por la decadencia de la familia y la enfermedad de don Ramiro. Digna determinó que su hermano, si se moría, ella se iría con Leocracia. No quería nada con su cuñada, pero no murió don Ramiro, sino su mujer y su hijo. Fue un lamentable accidente. Los dos hermanos se quedaron allí, en la casa, solos. Esta historia se la escuché a un juglar que iba de pueblo en pueblo unos años después. Indagando en esta historia de romancero viejo, llegué a conocer a alguien que había tratado a la última descendiente de los Trévago, la doncella Aldara, una dama muy principal que había vivido durante sus últimos años en un castillo y se había hecho famosa por su piedad. Doña Aldara no descendía directamente de los Trévago, pero sí tenía cierto grado de parentesco que la hacía merecedora del título de señora de la villa. Esta joven señora tuvo una vida muy triste. Se casó de muy jovencita con un joven que la amaba con locura, pero que murió de los pulmones muy pronto. No tuvo hijos y adoptó una huérfana. Esta fue una acción que le costó la vida, porque a los pocos años la convivencia entre madre e hija fue un infierno. La pequeña Anastasia odiaba todo ese fervor místico de su madre. Era un alma rebelde y no le gustaban las imposiciones. Con 14 años escapó de la casa para vivir la vida
la encerraron y la encontraron bailando con los gitanos. A los 20 se enamoró de un borracho, aunque tenía dinero y era puesto. Fue su desgracia, pues se comió toda la fortuna y la pegaba. Pero ella era orgullosa y no quería reconocerlo. Decía que ella la había elegido y no podía evitarlo. Con el tiempo declaró que era atea. Su madre se escandalizó y acabó por cortar toda relación. Al envejecer y hablar con su confesor, Aldara decidió perdonarla, pero redactó un testamento con el que solo le dejaba la casa y una renta muy pequeña. Al morir Aldara, todo el pueblo salió en procesión. Anastasia, toda de negro, seguía el cortejo. Estaba muy desmejorada. Su marido había muerto en una taberna. Corrían rumores en la villa de que la señora se había encerrado de por vida en el castillo y no salía. Apenas tenía visitas. Solía visitarla un hombre extraño y extranjero. Unos decían que era un exiliado ruso y otros un bandido. La verdad es que era un antiguo militar que se había convertido en pope, es decir, un sacerdote ruso. Ella se había aficionado a su conversación. Algunas veces bajaba al pueblo para sanar a la gente y otras veces bebía en la taberna. Pronto la gente se acostumbró a verle. No hablaba mucho, parecía vivir un mundo de interior. Mi amigo llegó a conocerle bien. Precisamente una noche en que había mucha gente en la posada, en donde solía acudir, mi amigo entabló conversación con él por casualidad. Se llamaba Rodia y era de Riga, cerca de Moscú. Estaba atestado el abastecimiento, el local. Estaban celebrando la coronación de Isabel, reina de Castilla, y brindaban por su largo reinado. El pope permanecía en silencio. Al decirle el por qué él no lo hacía, dijo que como extranjero no se sentía obligado. Pues él también tenía un César, Iván IV, al que llamaban el Terrible, allí en la lejana Rusia, y en su tiempo habría andado por él. Solo lo había hecho una vez, cuando acudió al trono. Estaba aquel día todo iluminado por las velas y el mismo tabernero estaba contento. El pope empezó a leer la Biblia y mi amigo se acercó a la lumbre. El pope le miró unos instantes y mi amigo Pedro le dijo qué opinaba del Apocalipsis. El pope contestó que era un libro terrible y lleno de significado. Luego empezaron a discutir sus versículos. El pope, cuando hablaba, penetraba en la razón, en el corazón del oyente, que solo por oírle quedaba asombrado de su sabiduría y elocuencia, sobre todo por la gran fe que demostraba. Estaba convencido el pope de que el libro contenía la verdad y la única forma de salvar al hombre del cautiverio del pecado. Esa salvación se obtenía a través de Jesucristo. Por el tono de voz empezaron a escucharle y al poco tiempo se hizo un gran silencio. Anastasia esperaba con mucha impaciencia al pope. Estaba muy agitada. Por alguna extraña razón, ella, que odiaba a los curas y los convencionalismos, necesitaba de este hombre sencillo. Respetaba en él al santo. Con Rodia era fácil hablar, pues jamás hacía reproches, solo miraba y escuchaba. Un día le espetó con brutalidad que si no fuera tan viejo podría ser un buen marido. Ahora que ella era viuda, y lo dijo riéndose en sus barbas, pero el pope la miró con compasión y le hizo bajar la cabeza, diciéndole: es usted una niña, querida Anastasia, y además está enferma, debe descansar. Hemos de decir que Anastasia era una belleza y muchos caballeros se habían enamorado de ella, porque sus ojos
a sus ojos representaban el más puro ideal del romanticismo. Morena, de grandes ojos oscuros y figura esbelta. Pero las madres de esos mismos jóvenes no la querían por nuera, pese a su apellido y renta. Su gran defecto era su tendencia a la independencia y pensar por su cuenta. Además, las malas lenguas habían llegado a hablar calumnias contra el Pope. Para la mayoría, sin embargo, Rodia era un bendito que más le hacía de padre, la mayor parte del día. Anastasia estaba en el jardín cuando era el buen tiempo, o en su salita cuando afuera venía el invierno. Solía estar allí muchas veces rodeada de visitas, pero las únicas visitas que venían eran mujeres tan fuera de la sociedad como ella misma, solo que sin su dinero ni título, gitanos en su mayoría, cantores que entretenían a la señora en sus largas veladas, y una mujer, según decían, pública, antigua amiga de su marido, que Anastasia recibía con grandes muestras de contento, llamada Juana, con la que solía hacerla sonreír. No era una buena compañera, demasiado alborotadora. Se quedaba a veces toda la noche armando jaleo. Solo se escandalizaban la vieja criada de su madre, Raquel, y su criado, Joaquín. Pero la llegada del Pope Rodia lo cambiaba todo. De repente, las risas cesaban y ante la visita de ese hombre anciano y santo, enmudecían. Era como si reconocieran en él a la virtud y se avergonzaran de sus actos. La señora Anastasia también palidecía cuando el Pope se marchaba, e entonces empezaba otra vez todo. Hasta ahora hemos narrado la historia de la ilustre familia Treva, con más o menos fidelidad, ya desde su origen con don Fernando y sus hijos, don Sancho, don Ramiro y Dina, hasta llegar a la última descendiente de la estirpe, la sin par y hermosa doña Anastasia, la mujer más hermosa y alegre del mundo. No solo en opinión de mi gran amigo Pedro, sino el sentir de muchas gentes, y eso que parecía tenerlo todo al nacer. Pero por una mala suerte o quizás mala cabeza, todo se echó a perder, si bien es cierto que la muerte de su marido, al que adoraba, la sumió en esa melancolía grave y terrible. Lo cierto es que ella no supo enderezar su camino aún la vida. El constante ejemplo de su virtuosa madre, la sin par doña Aldara, mujer virtuosa donde las haya, la hizo desde muy niña tornarse una joven rebelde y casi salvaje a toda sujeción lógica. A ello contribuyó también la falta de padre y su carácter romántico y caprichoso. Su casamiento, por otra parte, con un ser débil y enfermo, contribuyó en gran medida, al morir éste, en volverse completamente salvaje. Parecía como si todo se configurase contra ella, para hacerla ser feliz. La presencia del Pope Rodia supuso una luz en medio de las tinieblas en las cuales vivía nuestra joven dama, e hizo que por primera vez en su vida se diese cuenta de cuánto había perdido el tiempo en desperdiciarla. Tenía una corte de admiradores, pero les espantaban sus caprichos y no amaba a ninguno. Quería reírse del mundo y apurar la vida hasta la última gota. Ella sabía que la juventud y la belleza iban a dejarla, iban a decrecer, y quería reinar todo el tiempo que pudiera. Había despreciado el mejor partido de Castilla y se rodeaba de gente que no eran de su clase y ayudaba a gastar y a malgastar.
A pesar de su forma de actuar y su carácter alegre y jovial, Anastasia no era feliz. Era uno de esos seres que están constantemente buscando la felicidad sin conseguirla nunca. Parecía abocada a una fatalidad. Poco a poco empezó a perder sus ganas de divertirse. Le parecía absurdo el perder el tiempo, su tiempo y su vida en esas diversiones y placeres efímeros que podían arruinar su salud y que no conducían a nada. Las palabras del Pope Rodia empezaron a introducirse en su cerebro, en su alma, a interesarle. Le habló del rey Salomón en su hastío por los placeres mundanos. El Pope era un hombre que le intrigaba. Era un ser amable y sencillo, sin pretensiones ni deseos por el mundo. Poco a poco, estos dos almas tan diferentes entre sí se fueron acercando. Y así termina nuestro capítulo primero de la gran historia llamada El romancero viejo.